Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos comenzando con un programa más de Ñande Yara Ñe en este día. Es nuestro estudio bíblico que lo hacemos todos los días por medio de las redes y por medio de este canal. Nosotros iniciamos esta jornada y este estudio invocando la presencia de Dios que llene nuestro corazón, que llene nuestra vida, que podamos entender lo que Él nos quiere transmitir a través de su palabra, a través de su mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así iniciamos nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Estamos en el capítulo 19 del libro del Génesis, que hablábamos de la corrupción que existe en Sodoma. Y al mismo tiempo, al hablar sobre la corrupción que existe en Sodoma, nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de la presencia de un Dios que se acerca, se apersona para conocer lo que está sucediendo en este lugar. Él mismo personalmente quiere saber lo que está sucediendo. Nosotros queremos continuar desde el versículo 4, cuando nos habla de que Lot, una vez que llegan estos ángeles, estos personajes llegan hasta la ciudad, son invitados para ingresar, para ir a descansar, para ir a entrar y no quedarse en la plaza de la ciudad. Entonces les lleva y les dice: lávense los pies y mañana bien temprano ustedes podrán continuar viaje. No, le respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistió tanto que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida. Hizo cocinar galletas sin levadura y ellos comieron. Entonces, toda la hospitalidad de nuevo que aquí se nos está manifestando, se nos está diciendo, cómo Lot también recibe y responde a una de las características más importantes que encontramos en el Medio Oriente, que es la hospitalidad. Ante situaciones difíciles, ciertamente, de un camino polvoriento, de un camino sin agua, al llegar entonces es muy humanitario, es muy importante la hospitalidad, abrir, ofrecer. Parece que en Sodoma no era muy común esto, pero lo estamos viendo aquí en Lot. Lot, que los lleva a su casa, les dice que no pueden quedarse en la plaza y así entonces los introduce a su casa. Seguimos entonces en el versículo 4, dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que los conozcamos. La palabra, el verbo conocer, en bo, quiere decir, ¿verdad?, en hebreo, es un poco abusar de esa persona sexualmente. Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa y cerrando la puerta detrás de sí dijo: amigos, les suplico que no cometan esa ruindad. O sea, Anipe Yapola y Bahía es mi huésped. Yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron: apártate de ahí
Y añadieron: este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron con violencia contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Pero los dos hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enceguecedora, de manera que ya no pudieron abrirse paso. Qué interesante. Entonces, esta historia que nos está queriendo narrar, ¿verdad? Nos está contando lo que sucede. Ciertamente tenemos que mirar un poco y ver cuáles podrían ser las causas. O sea, aquí Dios viene a mirar, viene a conocer, in situ, decíamos anteriormente. Tengo que bajar, decía el Señor, ¿verdad? Tengo que ir hasta Sodoma, ver, conocer ese clamor que me está llegando desde ahí para ver. Allí Ana de Secuera, pero tengo que ver con mis propios ojos para poder juzgar. Si no los veo, si no los tengo ahí delante, no puedo juzgar, está diciendo aquí. Y entonces, justamente comienza esa narración, ¿verdad? Ya este elemento de conocer qué es lo que estaba pasando aquí en Sodoma. Aún dice, no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Es decir, que vienen, presionan, entran, quieren entrar, ¿verdad? Quieren abusar de estos hombres que están aquí como huéspedes. Estaba la población en pleno. Es importante también aquí cómo se está presentando la población en pleno. Es decir, toda una mentalidad. Entero betea hina, peisa ñandeña reco, peisa ñandeña pensa, peisa ñandeña organiza. La población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Esto entonces, cuando nosotros estamos diciendo aquí en el versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que lo conozcamos. Puede entenderse como tener relaciones sexuales con ellos. Eso puede ser uno de los significados. Cómo desear humillarlos y robarles sus pertenencias por ser extranjeros. También decía que ellos son simplemente inmigrantes. Acuerdan daja ei orjewa, daja ei ko apeuwa. Entonces ñandei katuye ya pues se cuera peñande hipotamía. Porque acuerdan daja ei oigo apeuwa. Esta ambigüedad originó también la comprensión de que se trata de violarlos sexualmente. Entonces, esto se pensó, ¿verdad? Se piensa, algunos de los autores dicen que el deseo de toda esta población era la de violarlos sexualmente. Sin embargo, el texto no dice eso y otros testigos bíblicos no corroboran esa lectura. Ninguno de los textos, ¿verdad?, dice que esa era la intención. O sea, de abusar sexualmente de esos dos, ¿verdad? Porque estos son los dos ángeles, los dos que están llegando. Y al ser desconocidos, que ellos se agolpan a la puerta, se agolpan a la casa, pegamoa. Claro, Lot reacciona por el sentido de hospitalidad, porque está en su casa, bajo su responsabilidad, porque él los llevó ahí. Imagínense si se hubiesen quedado en la plaza, ¿verdad? Es casi como que tiene Lot una intuición, como Lot como que sabe la situación, ¿verdad? O sea, ese clamor que va desde Sodoma hasta Dios, que llega, aquí se está verificando, ¿verdad? Vengo a ver qué es lo que sucede, cuál es el clamor, cuál es el problema, ¿verdad? En Isaías, por ejemplo, se interpreta el pecado de Sodoma como la injusticia. En Ezequiel, la falta es entendida como soberbia y sobreabundancia de riquezas que llevaron al ocio y la indolencia. Ocio e indolencia. Eso es lo que nos presenta entonces Ezequiel. Luego Jeremías se lo identifica como adulterio y mentiras. O sea, los pecados que nosotros estamos encontrando en Sodoma, como nos hablan estos profetas. Isaías en este caso está hablando de
Jeremías, está hablando de adulterio y de mentiras. Así pues, la lectura tradicional que vinculó la destrucción de Sodoma con la supuesta homosexualidad practicada por sus habitantes no es tal, y debe buscarse el mal de estos hombres en algo radical y profundo, en una ruptura de su relación con Dios. Es decir, que lo importante aquí no es quedarse simplemente en un acto que puede ser entendido, ¿verdad? Como si fuese solamente ese acto producido con estos ángeles o con estos huéspedes, lo que marcaría la causa final de la destrucción de Sodoma. No. Según los autores, ¿verdad?, de la Biblia, que procuran mirar todo el contexto y más allá de un simple acto, ellos dicen aquí lo que existe es la ruptura con Dios. Allá ella mía entonces ñandebe muana, va y se upea ahí se ina la ruptura con Dios. La ruptura con Dios quiere decir que cuando nosotros nos alejamos de Dios, upea ñande yareco, ñanderoga pupe, tenan yareco, ñandenetame yareco en cualquier institución. Cuando hay una ruptura con Dios, hay una ruptura general con todo. Cuando tenemos una ruptura con los demás, entonces estamos rompiendo con Dios, estamos rompiendo con la sociedad y estamos rompiendo con la misma naturaleza. Ya capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 11, capítulo 6, mejor dicho, ¿verdad? El 11 vendría a ser simplemente ya la consecuencia total, ¿verdad? Como una síntesis de todo el Génesis que hemos leído del 1 al 11, ¿verdad? Pero aquí vuelve a retomar. Estamos ya en el capítulo 19. Añademos mandu ayer, va a imaginar la problema principal. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Te pane a bưng on từ bưng bưng hoa hè cha phê
La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Queridos amigos, estamos en Ñandeyara Ñe'e, siempre desde el Génesis capítulo 19. Estamos viendo la corrupción de Sodoma, todo lo que sucede, todo lo que procuramos entender en esta acción del pueblo de la ciudad de Sodoma con respecto a estos dos huéspedes que entran a la casa de Lot. Nosotros decíamos que Lot los lleva a su casa, les lava los pies, les prepara una comida, hizo cocinar galletas sin levadura, ellos comieron, etc. Y mientras estaban allí, en ese clima, ¿verdad?, de hospitalidad, de recibimiento, es que se agolpan, dice, todas estas personas de la ciudad y le piden, le exigen a Lot, estos dos, por favor, aquí nosotros y vamos a abusar de él. Bueno, decíamos recién que muchos quedan simplemente en esta acción, así literal, como diciendo cuál fue la causa por la que Sodoma después es totalmente destruida. Y algunos quedan simplemente en esta acción, que da a entender que podría ser una acción, ¿verdad?, con respecto a lo sexual, la homosexualidad. Pero en un estudio más profundo, porque tenemos que mirar en su globalidad, hay otros profetas, decíamos por ejemplo en Isaías 1:10 y 3:9, se habla del pecado de Sodoma como la injusticia. La injusticia entonces como elemento principal por el que nosotros tenemos la destrucción de Sodoma. Eso según Isaías. Mucha injusticia y entonces, porque hay injusticia, viene la destrucción de Sodoma. Por otra parte, nosotros tenemos también que Ezequiel, capítulo 16,
49 nos presenta como la soberbia y la abundancia, sobreabundancia de la riqueza. Soberbia y sobreabundancia de la riqueza. Y claro, cuando nos encontramos ante esta situación, ¿verdad?, de la soberbia y sobre la sobreabundancia de la riqueza, llevan al ocio y a la indolencia. El ocio y la indolencia. Y bueno, entonces aquí se dan cuenta, si es el ocio y la indolencia, esto viene a ser simplemente una acción, ¿verdad?, del pueblo, de la gente. Aquí también te presenta enterobetea, enterobetea. Quiere decir que el mal que ya se ha radicado, ha penetrado, esa corrupción, ¿verdad?, que ya ha tomado todos los tejidos de la nación, podemos decir, si vamos a mirar un poco de la terminología de nuestros obispos, ¿verdad?, del Paraguay, cuando hablan sobre esa corrupción. Entonces, ñande yagarrapama, metástasis yareco ñande, con respecto a la corrupción. Y eso entonces te está diciendo aquí, ¿verdad? No es simplemente ese pecadito que aquí te está narrando, que llaman, ¿verdad?, ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa? Tráelos fuera para que lo conozcamos, o sea, que abusemos, tengamos relaciones sexuales, nos dice el texto, ¿verdad? Lot se presentó y le dice, amigo, le suplico que no cometan esa ruindad. Anina peyapoti la ibaía, ni peyapoyere peya, cago se huespe, sigo a verula serogape, hacienda güerú y chubecuera upeanaisha. Yo los traje como un servidor que le ofrece lo mejor, que ofrece a esta gente que está llegando un poco de hospitalidad. Bueno, y entonces después al final también tenemos a Jeremías, que te presenta en el capítulo 23, 14, más bien como el adulterio y como las mentiras. Adulterio y mentiras. Estos son entonces los elementos, ¿verdad?, que nosotros encontramos posteriormente en las otras presentaciones, ¿verdad?, de los profetas, las otras presentaciones de los libros bíblicos. Esto es importante que podamos reconocer, porque es algo mucho más general entonces, no quedar simplemente con esa acción, ¿verdad?, de lo que el pueblo o la gente le está pidiendo. Bueno, después viene toda esa defensa, ¿verdad?, porque Lot lo primero que hace, dice, pero no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron, apártate de ahí. Y añadieron, este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Es decir, y posibles y oíla contra esos dos nomás que llegaron, esos dos personajes, sino que hagan los contra Bemadei. De que de inmigrante, de que junte coape. El ahora pues pepe hagan el yueñe bargel, ereta ore en paorero yapoana, no. Ore no nos enduseyete oíla de ereta ore. Y es por eso que dice, se abalanzaron con violencia contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Yo voy a tema de Yokobe y Mayoka, esa turba, ¿verdad?, que viene, se acerca con la fuerza. Pero dice, estos dos hombres, aquí entonces nos muestra también lo maravilloso, ¿verdad? Y más o menos nos va identificando quiénes son estos dos hombres. Primero, en el 18 eran 3 desconocidos, después cuando se están retirando 2 hombres, dice que se alejan, uno de ellos que se queda frente mismo a Abraham y está hablando, entonces está significando nada más y nada menos que a Dios mismo, en ese ping-pong, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Y ahora, cuando llegamos al 19, se les presenta a estos 2 personajes como 2 ángeles. Y seguimos, ¿verdad? Es por eso esta acción, cuando lo recuperan, ¿verdad?, a Lot. Este individuo no es más que un inmigrante, decían, el otro que lo quiere salvar. Los 2 hombres ahora entonces, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enceguecedora, de manera que ya no pudieron abrirse paso. También es importante aquí la acción, ¿verdad?, de estos ángeles. Podríamos decir incluso que es la acción de Dios, ¿verdad? O sea, cómo Dios actúa.
Lot que ofrece lo mejor de sí mismo, Lot que sale a hablar y a defender, incluso hasta presenta, da soluciones que él tiene. Aquí tengo mis 2 hijas, les voy a traer, bella posea. Entonces da la impresión, ¿verdad?, que es una cuestión del como decíamos, de una cuestión más bien de un abuso, ¿verdad?, sexual en este caso. Pero no tenemos que mirar, decíamos, simplemente lo particular, sino que tenemos que mirar mucho más lo global. Y así estos otros profetas, Jeremías, Ezequiel, son los que nos presentan, ¿verdad? Isaías también nos presentan que más bien era tal vez la injusticia, o que tal vez era el ocio, la indolencia, o tal vez también esto del adulterio y las mentiras. Todo esto que va complicando, ¿verdad?, a toda una ciudad, a todas las personas. Vamos creciendo en eso. ¿Qué es lo que nos condena, si entre comillas yo lo estoy diciendo, ¿verdad?, porque tenemos que mirar en positivo siempre, pero ¿qué es lo que a nosotros nos condena? Y muchas veces nos condena estos aspectos, ¿verdad? Parece una cosa particular, pero no es esa simple particularidad de un pecado o de una acción negativa. La ñanera un día hace que se destruya la ciudad. Lo destruía Peñanderoga, lo destruía Peñandeneta. Y es aquí la injusticia, por ejemplo, que te dice Isaías. Y evidentemente es muy interesante. Podemos aplicarlo así. La injusticia que entra hasta el tuétano de nuestra gente. Y por lo tanto, todo lo que es injusto, entonces nosotros lo vamos diciendo, ¿verdad? La injusticia. Por otra parte, lo de Ezequiel, la falta también como soberbia y como sobreabundancia de la riqueza. Entonces no sabemos utilizar, no sabemos compartir, no sabemos dar a los demás. Entonces esa sobreabundancia de la riqueza o la soberbia de por sí, ¿verdad? O también el ocio y la indolencia. Cuando entramos en el ocio y la indolencia, nosotros estamos viendo como consecuencia de esa riqueza, porque ya recopaba. Entonces, como ya recopaba, entonces y también la indolencia, ¿verdad? Indolencia, el ponerse contra los demás. Y el de Jeremías se lo identifica directamente como adulterio y mentiras, en un sentido de nuestras acciones, en un sentido de nuestro pensamiento, en un sentido de cómo somos nosotros. Muy bien, entonces esto es muy importante que sigamos reflexionando, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19 del libro del Génesis. Y ahora vamos a un corte y volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo del
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Queremos seguir con nuestra lectura de este capítulo 19. Vamos a continuar con el versículo 12 aquí en nuestro estudio bíblico de Ñande Yara Ñe'e. Estamos en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 12. Ani que pende sarai, pereco que upepe pendendía, la pende material, la pende Biblia, la pereco, la pende cuaderno, escribí mis anguaisha, las cosas más importantes, por lo menos que nos puedan ir ayudando. Estamos repitiendo algunas cositas para que esto se nos vaya marcando, para que vayan entrando también dentro de esta macro, yo suelo decir siempre,
estructura de la Biblia. En la medida en que nosotros entendemos los elementos fundamentales de una macroestructura, después también nosotros podemos entender mejor los detalles, la microestructura de la elaboración, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de la Biblia. Miremos entonces ahora desde el capítulo 12, nos habla ya directamente de la destrucción de Sodoma. Hasta recién estábamos hablando más bien de una preparación, de un ver, y se nos describió muy bien desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que nos habla de esa corrupción. ¿Cuál es esa corrupción? Que se presenta muy fuertemente. Ya dijimos con Jeremías, Ezequiel, también dijimos con los otros, con Isaías, todos nos presentan una u otra forma de corrupción, pero arraigada dentro de este pueblo, de esta ciudad, que es Sodoma. Ahora vamos a ver cómo sucede esta destrucción. Después los hombres preguntaron a Lot: ¿tienes aquí algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Y Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto, les dijo, abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles instaron a Lot diciéndole: vamos, saca a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijos, y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo: huye si quieres salvar la vida. No mires hacia atrás, ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Lo respondió: no, por favor, Señor mío. Tú has sido bondadoso con tu siervo y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí, cerca, hay una ciudad. Es una población insignificante donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Y él le respondió: voy a complacerte una vez más. No destruiré la ciudad de la que hablas. Bueno, y así sigue. Vamos a comenzar un poco a mirar, ¿verdad?, algunos de los versículos que nos presentan aquí desde el versículo 12, que nos habla de la destrucción de Sodoma. Comienza diciéndonos que estos 2 hombres preguntaron a Lot, ¿verdad? O sea, se refieren a Lot enseguida. ¿Tienes algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces aquí ellos ya se presentan. Aquí podemos tener la identidad de estos 2 hombres o de estos 2 ángeles, de estos 2 desconocidos al inicio, en el capítulo 18. Entonces, ahora son 2, ¿verdad? Eran 3, quiere decir que el otro era el Señor mismo. Estos 2 que son enviados, hablamos de los ángeles, los enviados tienen que hacer un servicio, tienen que realizar algo a la que son enviados. Los hombres que preguntan a Lot si tiene algún otro pariente. Es interesante esto, ¿verdad? Porque siempre en este deseo de la salvación, en este deseo que nosotros también tenemos intrínsecamente adentro, en nuestro interior, dice Ubeajina. Entonces, ñandeko yareko siempre pella al jubea, lleva. Más van a ñan en diejina. Recoico alguno en die
landeren bojasasea y chupelan de po y catujan guaisha y es decir, que pueda salvarse contigo para que no caiga en la muerte. Entonces, como que te da una posibilidad, como que nosotros también somos agente de servicio, agente que ofrecemos salvación. Hay alguien de tus parientes, alguien de tu cercanía, alguien a quien vos conocés verdaderamente, a quien tendrías que dar una manito para que pueda se pueda salvar, para que pueda salir de esa situación y que no le caiga encima esta destrucción, ¿verdad? ¿Tienes algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad. A cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad. Estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande como esta gente. Ha llegado entonces este clamor. Ahí va la situación. Y por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Aquí está la misión, ¿verdad?, de los ángeles que decíamos según el capítulo 19:1, cuando nos presenta los dos ángeles, ¿verdad?, los dos ángeles que llegan a Sodoma. Y aquí viene ya. Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Entonces estamos yendo hacia la familia, dentro de la casa, la primera salvación. Busca a los yernos para que hagan caso. Pero Yahshua pronto les dice, abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Es decir, que Lot comunica cuál es ahora el objetivo de estos hombres. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué fueron enviados? Fueron enviados para mirar en primer lugar, apersonarse. Se han apersonado, conocen bien cuál es la situación, cuál es la realidad. En ese capítulo 19 del 1 al 11 nosotros podemos descubrir verdaderamente que los ángeles conocen la situación, visitan la situación, ven incluso in situ o en persona mismo que les iba a pasar, ¿verdad? Toda la ciudad que se reúne, que quieren abusar, pero como decíamos, hay elementos mucho más amplios, ¿verdad?, dentro de una macroestructura que no es simplemente ese pecadito o ese pecado, ¿verdad?, que se presenta allí, sino que es una cosa mucho más amplia. Bueno, y después desde aquí, el llamado, ¿verdad?, si tenía otro pariente de la ciudad. Estamos a punto de destruir este lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Al salir a comunicar Lot esta noticia y les dice, ¿verdad?, sus yernos pensaron que era una broma. Esto que es interesante, ñandega tú con angaña pensar, ya aplica mí ahí peñan de coebe, ya peñan de netame, peñan de familia. Muchas veces la palabra de Dios, ¿verdad?, estos mensajes mismos que nosotros transmitimos, ñandega ya WhatsApp, las redes, la televisión, todo lo necesario, vamos transmitiendo y vamos pasando mensaje, ¿verdad?, de salvación. Pero no entero vea y ojendo, no entero vea y hoy cuase lleva peñan de ya Y esto es bien delicado, ¿verdad?, porque justamente aquí está diciendo, ¿verdad?, sus yernos pensaron que era una broma. Añandego pecha alguna vez en ya pensar, lleva ya calcula. No, pea ni broma. No, pea pechante hoy. No, pea de irimba de guasú. Lleva. Sin embargo, está apuntando a otras cosas muy importantes. Está apuntando nada más y nada menos que a una salvación. Es decir, preocuparse por los demás, preocuparse por la misma salvación de las personas. Muy bien, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia.
Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la Base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e, nuestro curso bíblico de todos los días, en forma sistemática para que la palabra de Dios pueda ir llegando a nuestro corazón, a nuestra mente, podamos ir entendiendo cómo se va escribiendo la palabra de Dios, cómo nos tiene que ir transformando principalmente. Recordemos que todos estos relatos que encontramos aquí
es el fruto de un pensamiento, de una reflexión de toda una comunidad que durante largos años lo fueron preparando. Y en la medida en que lo fueron preparando, después ha quedado así por escrito para nosotros. Después de una tradición oral, primeramente, luego que pasa a una tradición escrita. Es importante, por lo tanto, tener siempre las ciencias auxiliares, como nosotros lo llamamos. Las ciencias auxiliares, que significan los materiales o los estudios profundos que se hacen sobre la lingüística, que se hacen sobre la arqueología, que se hace sobre la semiótica, que se hace desde un punto de vista exegético, en fin, la hermenéutica, en fin. Existen muchos estudios anteriores, ¿verdad?, para que podamos entender bien la palabra de Dios, para que podamos entender bien la Biblia. Y desde ahí entonces comenzamos a hacer ya nuestra lectura. Y desde ahí nosotros ya tenemos los elementos necesarios para comprender la palabra de Dios. Algunas veces yo pongo el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Digo, estos materiales, o mejor dicho, estos estudios que se nos ofrecen antes de entrar a una lectura ya directa de la palabra de Dios, es como que uno va preparando primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, sexto grado. Ya es ahí, vega tupe. Pero primero tenés que tener el material, primero tenés que conocer y no ya directamente entrar y querer como hacer, no sé, logaritmo, pero todavía ni aprendiste la matemática suma y resta, ¿verdad? Es decir, tiene también un proceso para que podamos entender bien la palabra de Dios. Ciertamente que el mensaje más sencillo lo podemos comprender con mucha sencillez, porque el mensaje es un mensaje de acuerdo a la pedagogía con que uno lo va presentando. Pero cuando nosotros solos estamos queriendo hacer un estudio más profundo, tenemos que entender todo lo que está por debajo, ¿verdad? O todo lo que el autor sagrado fue escribiendo cuando estuvo reflexionando estos pasajes, o cuando estuvo reflexionando la situación en que se encontraba el pueblo, y desde ahí comenzó a escribir lo que ellos ya tenían también y se decía en el pueblo a través de las tradiciones orales. Bueno, entonces esto lo vuelvo a recordar porque pues ahí pone interés en la Yeikwami, porque algunas veces alguno medio itaro valendo ya o le sente más y paciente más, pero después entonces le hace decir a la Biblia cualquier cosa, porque no ya entiende Wasui, Mowe Upea, Baje Upea, qué significa tal terminología, cómo tenemos que entender tal frase, en fin. Como es bien importante, y no que la ya yo avipa, o pena ya no entiende veía, ya, o pena ya ponu, ya yo dividí pa, o pe después la división, o peña misma otros intereses, a mi interés y que ya ve gato, entonces cualquier va en tema ya es con tal de tener nuestra gente y nuestro pueblo, ¿verdad? Y así entonces nos vamos engañando. Así que no hay que estamos en Génesis capítulo 19, estamos hablando sobre esa corrupción en Sodoma y ahora sobre todo desde el versículo 12, ya sobre la destrucción de Sodoma. Después de esa corrupción que fue constatada, porque nosotros insistimos mucho, un Dios que camina, un Dios que llega, un Dios que quiere ver, quiere cerciorarse, conocer esa realidad, entonces bueno, y aquí viene todo un proceso de nuevo, ¿verdad? Porque cuando se encuentra con Lot, le dice lo que va a suceder y le pregunta, otro cercano, alguien cercano a quien quiera salvar. Esto es importante que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Porque el autor sagrado, sino que para nosotros tiene un significado. ¿Quién es ese cercano? ¿Quién es esa persona a quienes nosotros estamos siendo dirigidos para que podamos ayudar y podamos salvar? Saca, dice, de ese lugar a tus hijos e hijas. Y después entonces Lot va, anuncia, dice a la gente y principalmente a estos dos que son sus futuros yernos, ¿verdad? Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, pero ellos lo tomaron, dice, en broma. Pensaba que bromeaba. Apeñan de Yasura Yakuri, Haya Ekuri, que muchas veces ñandeñas en dupe ñande yara en ayema.
ñande yara yerure ñande ve y ñande bueno va para ya pote diga tu hangua la ñande pisero mi hangua ya salva mi hangua lleva. ¿Y qué hacemos? Y tomamos en broma, como si fuese una cosa, bueno, que Dios ahí dijo o que alguien dijo, pero no lo entendemos. Y eso nosotros no lo encontramos simplemente aquí, ¿verdad? Sino que también encontrábamos, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 del Génesis, cuando el amigo Noé comienza a construir el arca, etc. Entonces se nota que los demás no le hacen caso, es decir, los otros como que miran, pero lo toman también en broma, como una cosa que no va a suceder. Sin embargo, después viene esa realidad. Cuanto más el mal va entrando, entonces después nosotros también por ahí nos vamos acostumbrando, entonces pensamos que todo es una broma, como lo toman también aquí a Lot. Después, al despuntar el alba, decíamos, los ángeles instaron a Lot diciéndole, vamos, saca a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Bueno, anique ya pitako ave porque iba a ir añade de situación. Entonces, ya di para que go ave, porque hubo mala destrucción. Oye, voy pata mago ave añade diga tú ya pitahina con ave porque si no llama no bata añade. Como él no salía de su asombro, es decir, muy lento, pero esto nunca pasó, esto nunca sucedió. ¿Cómo es esto? El asombro, ¿verdad? Ante una destrucción, ¿cómo puede suceder esto? Los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas. Esto también puede tener un significado muy importante. El hecho de que tomamos de la mano. Fíjense que Jesús muchas veces después toma de la mano, lo levanta, por ejemplo, a la suegra de Pedro, lo sana tomándola de la mano. Y así muchos otros elementos que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde Dios que nos toma de la mano, Dios que nos acompaña, nos vuelve a salvar. Cuando Pedro se está hundiendo, está caminando sobre el mar, unos pasos sobre el mal, en síntesis, pero después cuando se distrae y comienza a hundirse de nuevo por esa falta de fe, entonces grita, Señor, que me hundo. Y entonces el Señor dice, le toma de la mano, le pasa de nuevo, le vuelve a pasar esa mano. Aquí entonces también más o menos hay algún elemento interesante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque justamente, como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo toman de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas. Aquí es más lindo todavía, ¿verdad? Porque no es simplemente una salvación personal, o incluso podemos decir personalizada, personal, sino que aquí hay una salvación incluso que se abre mucho más, ¿verdad? Es importante entonces aquí cuando está diciendo justamente al despuntar el alba, los ángeles insistieron a Lot, vamos, saca a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seas aniquilado, ¿verdad? Cuando la ciudad reciba este castigo. Pero él siempre queda, ¿verdad?, en ese asombro. Es por eso, ¿verdad?, que le toma de la mano, decíamos. Es tan importante el hecho de tomar de la mano. Lo mismo que su esposa y sus 2 hijas. Y lo sacaron de la ciudad. Es entonces como nos va acompañando. Es la mano de Dios que nos acompaña. Es la mano de Dios que nos salva. Pero tenemos que ser conscientes. Salir también de nuestro asombro para darnos cuenta cómo el Señor está a nuestro lado a pesar de las dificultades, los sufrimientos. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.